Qué bueno verse es presentado por PF Alimentos. Juntos saldremos adelante. Acer, haz de tu casa tu oficina favorita. Porque en la vida no hay nada mejor que escucharse, que sentirse, que verse. Por eso digámoslo fuerte. ¡Qué bueno verse! Por radioz.cl. Bienvenidos, estimados Z Tulios. ¿Cómo está, niño? Bueno. Muy bien. Muy bien, Patito. ¿Me escucha muy bien? Sí, ¿Me escucho bien? Sí, Estoy todo con micrófono, estoy con todo, todo estoy perfecto. integrado a esta nueva vida, ¿cierto? Todo perfecto. Perfecto, entonces le cuento, un día como hoy, 20 de enero, en 1486, Cristóbal Colón se presenta entre los reyes católicos. Sí, bacán, el nuevo Cristóbal Colón con un huevo en la mano. Gente, qué buena idea. En 1503 se crea la Casa de Contratación de Sevilla, un servicio que lo que buscaba era buscar una conexión de pasajeros y transporte entre el nuevo y el viejo mundo. En 1909, también en España, se crea el tratado que prohíbe la exportación de las obras de arte. Mírenlo, ¿te imagináis ese tratado hubiese seguido toda la vida? No hubiésemos conocido a Picasso, a Dalí, a tantos otros. Qué increíble. En 1929, León Trotsky es expulsado de Rusia, de la URSS, en realidad, de la URSS, y deportado a Turquía. En 1961, John F. Kennedy, toma posesión de su cargo de presidente de Estados Unidos, mientras desde la televisión lo miraba una joven Marilyn Monroe. Qué bonito, eso del 61, y hoy día también, y un día como hoy, firma otro presidente en Estados Unidos, se va otro. Son cosas que pasan en Estados Unidos a cada rato. Qué increíble. Son cosas que pasan, cosas que vienen en Estados Unidos. Y un día como hoy, para que sepan todos y que lo escriban ahí después de las efemérides, un día como hoy, yo tuve el placer de entrevistar acá en Qué Bueno Verse al señor Víctor Carrasco. ¿Cómo estáis, Víctor? Bien, no sé si va a ser una efeméride muy recordada, pero le vamos a hacer empeño. Por lo menos la tenés que recordar. Vamos a hacer empeño. Vamos a hacer un esfuerzo. Me llamó la atención lo de Colón con el huevo en la mano, porque eso da para varias imágenes, digamos. Como que le dolía un huevo, o como que iba muy adolorido de un huevo, o llegaba el huevo en la mano. Eso está... Es verdad. Qué bonito. Mira qué increíble, yo no había visto la doble imagen, con un huevo en la mano. Mira, podríamos pensar, puta, se me cruzó hasta Daniel Alcaíno en este momento. Se me cruzó en la cabeza, así como una imagen fugaz. Daniel podría interpretar a Colón con un huevo en la mano. Por supuesto. Oye, Víctor, primero que todo, un agrado tenerte aquí conmigo. Hace mucho tiempo y tenía ganas de conversar contigo. Muchas gracias. Para mí eres una de las personas, yo diría, como esenciales de lo que ha sido el teatro en nuestro país en los últimos años y desde hace mucho tiempo. Una voz con harta presencia. Y me interesa mucho conocer un poco, primero conocerte a ti, conocer un poquito más de ti, de cómo te fuiste armando en este proceso, y conocer un poquito al menos, obviamente, del teatro de la palabra, el interés por la palabra, que es muy interesante el concepto, cuando uno piensa en lo que es la palabra, como idea, como concepto general, me parece que es muy interesante, pero me gustaría ir para atrás. Estaba viendo tu Instagram, te estaba espiando, sí. Y una de las cosas que vi que me llamó la atención, que vi la foto de tu padre, sí. Y me llamó la atención que me parece interesante que cuando uno, aparte de abrir el Instagram que todos lo hacemos, para nuestra pega, para nuestro trabajo, ¿me entendí? Hacer el espacio, y es como sentir que está también ese espacio para abrir cosas como de uno también, ¿cachai? Sí, por supuesto. ¿Qué importancia tuvo tu padre o en qué ayudó tu padre en este proceso de lo que eres tú hoy día en la vida? Bueno, vital, o sea, porque no solamente desde chico en mi formación,
en el que se haya convertido en un referente para mí, sino que me apoyó mucho en la locura del teatro. O sea, al principio no, al principio me hizo un poco la guerra, mira, ahí está. Al principio me hizo un poco la guerra, pero luego se fue convenciendo de que para mí era muy en serio y terminó apoyándome definitivamente. La guerra duró muy poco y yo te diría que además los últimos, no sé, afortunadamente harto tiempo, los últimos 20 años de su vida tuvimos una relación muy cercana, muy estrecha, porque él de a poco fue cambiando, que me pareció muy bonito también, porque él era una persona, y lo dije el día de su funeral, él era una persona muy distinta a mí, éramos muy distintos los dos. Entonces, él obviamente, yo creo que le pasa a todos los padres, él estaba esperando otro hijo, porque además también perteneció a otra generación, y él estaba esperando un hijo que fuera bueno para el fútbol, bueno para, me imagino que como para... no sé, para todo lo que implica la vida deportiva, porque él era muy cercano al fútbol. Entonces, él quería que yo tuviera una carrera tradicional, él quería que yo pensara tradicionalmente, él quería que tuviera una visión muy distinta a la que yo tenía desde muy chico. Entonces, obviamente, a él le costó mucho acostumbrarse o acomodarse a la idea de este hijo que no tenía nada que ver con él, y que efectivamente le iba a sacar canas verdes, y que le sacó canas verdes en su momento. Pero él se dio y me empezó a ver en el teatro, sobre todo. Después, cuando vino la televisión, también le gustó mucho. Y en ese momento él empezó simplemente a quererme. Entonces, yo lo dije a propósito de que habían unos viejos medios machirulos ahí en la gente que, o sea, en el funeral, la gente que lo puede pedir. Porque mi papá se murió durmiendo, que yo encuentro que es una muerte maravillosa, obviamente. Bonito, sí. Y yo creo que él se la merecía. Y no toda la gente se la merece. Entonces le dije a esos viejos, muchos viejos que siempre me miraban así como que salió para acá, que salió para allá, y no sé qué, y que lo decían, y yo escuchaba cuando chico muchos comentarios, les dije, esfuércense, y me mandé un speech que ensayé antes a propósito de decir que mi papá era un superhéroe, porque tenía la posibilidad de la evolución, del cambio, y para mí eso era ser un superhéroe hoy en día, cambiar, evolucionar, admitir cosas que hace años atrás no habría admitido, aceptarlas y querer al otro como es, nomás, simplemente, sin pedirle nada a cambio. Y eso, para que un caballero nacido en el año 35 lo haya logrado, siendo un señor tradicional, normal, no era ni un loco, ni un artista, ni nada, yo creo que era un superhéroe. Entonces les dije a los viejos que estaban sentados ahí, por eso tuvo la muerte que tuvo. Así que esfuércense, todavía lo pueden lograr, nos queda poco, pero vamos que se puede, y a lo mejor también tienen una muerte tan linda como la que tuvo mi papá, que afortunadamente la vida le regala una bonita muerte, y eso para mí simplemente es para las buenas personas nomás. Así que yo también me estoy tratando de esforzar, porque creo que le he ido cagando un par de veces, así que estoy también tratando de esforzarme para ojalá también tener una buena muerte como la que tuvo él. Maravilloso, sí. Dicen que esa muerte es como muy tranquila, no sé, como... ¿Te imagináis tu muerte a veces? ¿Pensáis en tu muerte como... Sí, ¿Te visualizáis así? Por supuesto, paso pensando en la muerte a cada rato, o sea, y yo tengo la impresión de que mi muerte, no, comparado con la muerte de él, no va a ser muy tranquila. Yo siempre pienso que... ¿Cómo que no te mereces? Pero espérate, ¿pensáis que no te merecía una muerte como tu viejo? Así una muerte tranquilita, así, reposada. En este minuto no, tengo que trabajar. Estamos trabajando para aquello, como dirían los ciúticos, estamos trabajando para aquello. Entonces, en algún momento, creo que puede ser que alguien diga, este gallo se merece una muerte. Ahora, lo que pasa es que también no es fácil llegar y como desearse yo me estoy deseando como un buen vivir en este minuto. Yeah. Entonces, eso creo que puede significar, a lo mejor en una de esas puede significar una buena muerte. En este momento estoy tratando de hacer cosas que me satisfagan, no forzarme a hacer cosas que no quiero hacer. Claro, que obviamente eso significa que la billetera se te vacía, en fin, un montón de cosas que en estos momentos también son medias complicadas. Pero yo me imagino siempre una muerte trágica, como que me cae un container en la carretera. Porque tú cuando paso al lado de un camión, siempre pienso que el camión, por una extraña razón, se va a dar vuelta y va a caer el container, y hasta ahí no va a llegar. Vamos a quedar en condición. A mí me ha pasado eso. ¿No te pasa que de repente vayas en la carretera, vayas manejando y viene un camión gigante
En un segundo pensáis que si se le rompen los frenos, se viene encima tuyo. Totalmente, totalmente. Yo pienso eso a cada rato. Entonces, lo que quiero nomás es, como te decía, tener una buena vida por ahora. Y la muerte que llegue, bueno, que uno lo pille bien parado nomás. Claro, pero ¿no crees tú que debería existir, tal vez como en lo que buscamos nosotros en el teatro, coherencia una coherencia entre la vida de uno y la muerte que uno tenga? Parece que existir una coherencia, porque esas muertes que son absurdas, que se te cae algo de la nada, son raras, son extrañas. Atragantarse con un pedazo de pollo. Claro, y morir por eso. No, ¿por qué? Entonces, no, claro. O que te atropelle una micro, que es terrible, igual cosas que no tienen que, pero tampoco pienso, me encantaría morir en un escenario, ponte tú así una cosa, pero ya eso ya es como ya pedir mucho y sí me gustaría que si las condiciones sanitarias lo permiten, en un futuro próximo, me gustaría los últimos días pasarlo, bueno, ahora que no está el Teatro de la Palabra, me habría gustado estar ahí, digamos, en el Teatro de la Palabra. Pero fíjate que la otra vez estaba pensando a propósito de que uno ahora ya, uno se relaciona con la muerte mucho más cotidianamente, a propósito que uno escucha, murieron tantas personas diariamente, están contagiados otros, no sé qué, y la muerte está muy presente en nuestra vida. La otra vez pensaba, chuta, en este momento morir es una cuestión compleja, sobre todo, o sea, quiero decir, no sé si morir es una cuestión compleja, son un poco ridículos, pero morir es morir nomás. Pero ponte tú, en este minuto no me gustaría morir de COVID, entonces ando verdaderamente vestido astronauta cuando salgo. ¿Sí? Y ayer me reía porque veía en una historia de la Emilia Noguera, de la hermana del Amparo, que venía caminando una persona entrando para hacerle un examen, y aquí me han venido a hacer el PCR, y también, claro, entra una persona con un astronauta, claro. y uno dice, quiero ese vestuario para salir, porque obviamente si esa persona lo está usando es porque puede ser que sea, entonces yo le tengo mucho miedo al COVID y me cuido mucho, y eso me daría lata, morir solo en una sala de un hospital, sin que poder despedirme de la gente físicamente, no me gustaría mucho. No. Sí, a mí me pasó el año pasado un tema con el COVID que tiene que ver un poco con esta cosa como media futurista, que es rara, que mis papás se enfermaron de COVID, ¿cachai? Mis papás lo pasaron, y yo les fui a dejar comida, ¿cachai? Entonces fui en la camioneta, pero es raro, pero es parte como del nuevo mundo, porque el acuerdo fue como por el teléfono, que no nos podíamos tocar, no nos podíamos mirar, todo. Entonces mi mamá me miró desde la ventana del segundo piso de la casa, y yo llegué con la camioneta, vino mi hermano como prácticamente tapado entero, y sacó las cosas de atrás de la camioneta, las cosas estaban atrás de la camioneta, ¿cachai? Y fue muy así absurdo, dentro de lo absurdo raro, y sacaron las cosas muy rápido, y tratando, y después desinfectando la camioneta. Esto fue el año pasado, cuando la pandemia estaba muy fuerte. Mi mamá me miraba desde arriba, y me decía así gestos, y yo era una sensación, me fui con una angustia, con un dolor. Es tremendo, uno trata como de encontrarle un lado divertido también, como para no conectarse tanto con la idea de lo terrible que tiene esto, pero es tremendo, muy dramático. O sea, cuesta... a mí me da mucho miedo, ponte tú eso, que mi mamá, que es una señora mayor, por esas cosas de la vida se llegue a contagiar. Eso me da mucho miedo. Puede pasar y hay que conectarse con esa posibilidad también, pero claro, no es una, ya que estamos hablando como de las buenas o las malas muertes, no es una buena muerte, encuentro yo. O sea, no es la que yo quisiera para mí ni para mis seres queridos. No, preferiría otros tipos de muerte, la verdad, honestamente. Pero hay que aprender a vivir con eso y seguir trabajando y seguir saliendo a lo que se deba y a lo que se pueda, digamos. Yo no estoy de acuerdo con irse a la fiesta tribalera y hacer todas esas leceras que hace la gente, pero también se presentan disyuntivas como las de los teatros, cuándo vamos a poder volver al teatro, cuándo vamos a poder volver a trabajar con público en vivo, en fin, cosas que son importantes. Oye, ya vamos a hablar de eso, tengo unas preguntas sobre eso, porque me interesa mucho que conversemos obviamente de lo que sentimos cada uno, de lo que está pasando con el teatro en nuestro país, pero me gustaría saber
¿por qué elegiste el teatro? ¿En qué momento dijiste el teatro es el soporte para mi vida? ¿Tenía ahí otras opciones? Tendría que ser el teatro del soporte para mi espíritu, digamos, porque Sí, claro. para mi vida, a veces he ganado plata y ha sido bonito, ha sido muy bonito, ha sido una plata que he valorado mucho con algunos éxitos que he tenido de taquilla, que han significado buenas lucas, pero no ha sido una constante. Me gustaría que eso fuera más constante que el Ya, digamos entonces para el espíritu. Claro. ¿En qué momento el espíritu toma la decisión y dice, ya, esto es lo que quiero hacer? Para mí. Desde chico yo tenía una tía que me llevaba al teatro, me llevaba desde muy chico al teatro de títere y después al teatro, y después yo empecé como tuve ese ejercicio de ir al teatro y de ir al cine. Existía en el centro un cine que era el Cine Metro, y tenía los domingos en la matiné del Metro, que era un cine precioso, antiguo, que por supuesto ahora debe ser, no sé, un banco, algo así. Entonces yo empecé a vincularme con eso, que era como la ficción en distintos formatos, digamos, desde muy chico. Tuve esa suerte. En mi casa mi papá y mi mamá no tenían nada y como que miraban como raro que me llevaran tanto al teatro, pero yo empecé a ir al teatro. Y después de ya más de grande, seguí yendo al teatro, y cuando estaba en el colegio, tenía un profesor de historia que te ponía un punto de base si llevaba el ticket de la entrada. Entonces él recomendaba obras porque él era ¡Qué buena! Era un espectador habitual del teatro, un tipo muy culto. Caño Lioy se llamaba, me acuerdo, un nombre muy raro, pero Caño Lioy, y él recomendaba obras de teatro. Entonces mis compañeros, que les importaba una raja el teatro, pero no les podía, les nombraba y el teatro y significaba salir arrancando. Me pagaban, además de la entrada, no me acuerdo cuánto era en ese momento, estamos hablando mucho tiempo atrás, unas lucas, y por yo el ticket. ¿Ah? Por entregarle un ticket a ellos. Por entregarle un ticket a ellos, y yo más o menos les contaba, mira la obra, me acuerdo que la remolienda que dirigió el Tito Noguera, la vi como 40 veces, porque los hueones no iban al teatro simplemente, y yo iba de nuevo. Maravilloso. Yo cuando iba, que era la Sala del Ángel, esos teatros que ya no existen y que ojalá, pero está ahí todavía, ojalá que se puedan rescatar ahí en una galería del Ángel, que al fondo hay una peluquería donde cuando... Sí, lo vi. Yo vi una obra ahí, hace 1000 años, a fuego lento parece que se llama. Un teatro chiquito, precioso, en un subterráneo, un teatro, absolutamente. Un escenario y todo, muy parecido como al Ictus, como la fisonomía. Sí. Bueno, entonces yo ya cuando llegaba como por cuarta, quinta vez, la niña de la boletería ya quedaba mirando hacia ahí, viene el loquito del teatro, más yo era chico, era medio flacuchento, medio mirreado, una hueá muy chica, muy, muy flaca. Entonces pasé como de flaco a guatón parrillero, que es una cosa bien terrible también. Pero iba al teatro permanentemente gracias a ese profesor, y ahí dije, esto es lo mío, nunca más me voy a desprender de eso. Y cuando me impresioné mucho fue cuando él recomienda, yo creo también como una suerte de provocación, una obra de Radrigán en la sala Alejandro Flores, que está ahí debajo del Cariola. Sí. Yo partí para allá medio asustado porque eran barrios que no conocía, no me manejaba mucho por San Diego, por ahí. Entonces llego a ese, y era un subterráneo también, compro la entrada y veo, me acuerdo, Isabel Desterrada, Isabel, El Telón, en su época de gloria, maravilloso, Teatro Don Juan, un gran dramaturgo, y ahí he dado vuelta. Ahí que he dado vuelta porque dije, el teatro puede hablar de cosas que no sé, que no conozco, que me interesan, habla de cosas que verdaderamente son importantes, y ahí tuvimos una conversación también luego en la casa que significó hablar de política por primera vez en la casa. Y decir, sí, estamos en una dictadura, esta dictadura no, hace cosas que no corresponden, y también entendí por qué habían habido cosas familiares, nos habíamos distanciado de gente, entonces el teatro me permitió eso, generar esa discusión, donde obviamente estuvo presente mi padre también. Entonces ahí me di cuenta que no estaba en territorio enemigo, sino que estaba en territorio amigo, en mi casa. Claro, en ese momento yo no decía, quiero estudiar teatro, en el colegio todavía, no. Pero significó que se abriera un mundo para mí, insospechado. Y eso lo valoro muchísimo, y ahí dije, nunca más me alejo de esto. ¿Te ha pasado lo que te pasó a ti? Yo creo que a todos nos ha pasado, que hemos visto una obra de teatro que nos dejó así marcando ocupado. A mí me pasó cuando yo había visto otra obra, pero cuando vi el Marat Sade que hizo Fernando González, el La Chile, ahí cagué.
Porque había visto otras cosas y todo, pero ahí cuando veo el Marat Sade, fue como, mierda, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Ese tipo de obras que ya no se hacen, que son grandes montajes, que mucha gente, que es lamentable, porque los argentinos todavía tienen Calle Corriente y tienen el San Martín, y de repente uno va y ve, no sé, grandes obras con 25 actores, y eso es como es permanente, ¿no? Nosotros hemos perdido desde hace mucho tiempo esa posibilidad, y es triste porque hay una generación de espectadores que nunca han visto ese tipo de obras, de nuevo. Claro. Digamos. Es muy escaso. Claro. Entonces, ¿te ha pasado que hay gente más joven que te ha dicho, oye, yo vi esta obra que dirigiste y ¡pah! me quedé pegado? Sí. ¿Sabéis con cuál? Eso se lo debo a la tía Paulina con La amante fascista. Mi tía Paulina. Maravilloso montaje, weón. Me regala esa actuación maravillosa, porque ella es grandiosa. Claro, me dice, yo vi La amante fascista. La vi 4 veces. A lo mejor tú no te acordáis, pero yo vi la amante fascista en la Católica y no nos conocíamos nosotros, parece, en ese tiempo, pero yo te fui a saludar y fuiste muy serio conmigo. Me dijiste gracias. Me dijiste gracias. Y yo te dije, ¡ay, weón! Te lo agradezco, maravilloso montaje, increíble. Yo ya como esos fans chicos, como pendejos así. Y el otro con cara y culo así, gracias. Me dijiste gracias. Muchas gracias. Mira, es que eso es de timidez que la he ido perdiendo afortunadamente. ¿Sí? Me da mucho pudor cuando la gente iba y me decía, se interpreta, claro, cara de culo, escueto, se interpreta, huevón pesado, eliminado para siempre, pero era timidez, ¿sabes? Que yo no... pero yo también iba con cierto temor, porque no sé con quién andaba con un amigo, me dijo, no, saluda al Víctor, me dijo, salúdalo, salúdalo, obvio, pero era claro, y en ese tiempo también yo andaba me vestía de otra manera, vestía como, yo recuerdo que me vestía mucha chaqueta, andaba muy enchaquetado. Sí, pues andaba así muy enchaquetado, muy bien vestido. Quería pasar como por elegante, algo que no soy, digamos. Entonces, claro, eran otros momentos de mi vida, andaba medio complicado, yo creo. Oye, pero te mandaste ahí un espectáculo puta maravilloso, bueno. La amante fascista. Es una obra increíble, un texto de Alejandro Moreno, y bueno, ¿para qué te digo? La Paulina, o sea, desbordante. Es maravilloso trabajar con ella, y eso es lo que me gusta de mi trabajo, porque bueno, yo empecé tratando de estudiar teatro, que lo intenté, pero el actuar me parecía totalmente espantoso, o sea, no lo soportaba. Y afortunadamente migré hacia la dirección rápidamente y saltándome un poco etapas porque no era algo, alcancé a actuar un par de veces y verdaderamente lo pasaba muy mal. Entonces, ¿luchabais con la actuación? Luchaba porque y me venían como ataques de pánico, me acuerdo que hacía papeles. Cuando tuve una obra que dieron en el bar también hace mucho tiempo, en Los Negros de Genet, que vino un director francés. Sí. Un buen tirano, que esos directores como a la antigua, que tratan mal, una cosa muy terrible, que era como que decía cosas impropias y todos quedaban, así como, pero era como que en ese momento eran otros códigos, se aceptaba como el maltrato porque era supuestamente un artista. Y yo salía al comienzo en una especie como de caminata que teníamos, con el elenco del bar, y después me tenía que ir para adentro, y la obra duraba 3 horas, ponte tú, y yo salía en los últimos 15 minutos. Entonces, salía al principio como bien poseído por el demonio, y después pero adentro estaban las hermanas Pino, no sé si las conociste, las señoras del Vara, las que estaban... sí. Eran las vestidoras y las maquilladoras y peluqueras. Y un caballero que era como el nochero que tenían, no me puedo acordar el nombre en este minuto, y yo conversaba con ellos, porque ellos eran... La historia, venían trabajando en el Teatro Nacional me imagino. Desde la fundación, entonces la cantidad de historias que tenían. Entonces yo me sentaba con las Pino ahí, nos tomábamos un té, ya después el Lorito, que se llamaba, el Lorito era bueno para entonces me acuerdo que un día, yo llegué medio pazuela, medio con la caña más bien, no pasaba pero con la caña. En esa edad, por supuesto, imagínate, la fiesta había terminado como 5 minutos antes de llegar al teatro, era chico. Y me acuerdo que el Lorito me hizo, era evangélico, entonces
me hizo como una especie como de ceremonia para sacarme el demonio del cuerpo, porque él estaba convencido. Después me di cuenta... No le explicaste que era copete, que no era demonio, No, era el copete. le expliqué que había estado en una fiesta, porque empecé a decir que me sentía mal, y el lorito me hizo una ceremonia para sacarme el demonio del cuerpo, pero cuando me estaba haciendo la ceremonia, me di cuenta que estaba más curado que yo. O sea, obviamente, ahí se provocó como una sinergia rara. Pero en esos momentos que actuaba, yo aprovechaba otras cosas, como conversar con la gente, con los actores mayores. Me gustaba mucho más eso, lo que pasaba entre cajas, lo que pasaba con la iluminación, con la escenografía, con el vestuario, con ese fenómeno. Claro. ¿Te pasaba que cuando actuabas ahí, también te autodirigías o visualizáis la escena? ¿No? ¿No te pasaba? No. Eso no, o como estar diciendo, tú muévete para allá, tú muévete para acá, no. Yo miraba mira, lo único que sentía era que cuando entraba, me acuerdo que una vez hice un reemplazo en el teatro itinerante, en el Tartufo. Y cuando entraba, lo único que sentía era que en ese minuto me iba a morir. Como que empezaba a respirar mal, me empezaba a venir una cuestión como en la nuca, como que me empezaba a poner medio chueco. O sea, era muy mala la sensación. Entonces, rápidamente me di cuenta que ahí no estaba lo mío y que lo otro me gustaba mucho más y lo intenté. O sea, eso fue bueno, atreverme a hacerlo. ¿Cuál fue la primera obra que dirigiste entonces? La primera obra que dirigí fue en el Festival del Chileno Norteamericano que se hacía hace mucho tiempo. Sí, me acuerdo de ese festival. Se hicieron grandes montajes en ese festival. Claro, o sea, la tropa partió ahí con Pinocchio, la Nona con el Marcelo Leona, tenían una compañía que se llamaba Merry Melodies en ese tiempo. Sí. Y yo me asocié con un amigo de la Católica, con el Santiago Ramírez, y escribimos una obra que se llama Are You Lonesome Tonight? Que era sobre un programa de radio para corazones solitarios. Era bien bonita, ¿sabes? Y ocurría como en varios planos, porque había unas proyecciones, con unos proyectores de diapositiva y una tecnología que hoy día llega a risa. Pero ganamos ese festival y eso fue un súper buen impulso, porque además al año siguiente se hizo el Festival de las Naciones, una cosa muy rara que era como Miss Universo. Sí, me acuerdo del Festival de las Naciones. Tenía una gráfica que había hecho Mata, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Sí. Y te pasaban un libro gigante, venían como 150 obras. Claro. Y era así como... y lo organizaba un Instituto Internacional del Teatro que el presidente en Chile era el Tito Noguera, me acuerdo. Bueno, claro. Ahí hicimos la obra y vino un español, un gran dramaturgo español que después conocí, José Sanchís Sinisterra, que dirigía el Festival de Cádiz y nos invitó a Cádiz. Entonces, la obra ¿fuiste a Cádiz? Fui al Festival de Cádiz. El Festival de Cádiz era muy entretenido y además él nos consiguió una función en Madrid. Entonces ya era del chileno norteamericano, de moneda con la raja. Festival de Cádiz, después Madrid. Y ahí, en Madrid, me pasó una cosa muy bonita porque había una librería especializada en teatro que todo el mundo te recomendaba. Y fui, y el caballero, que era muy simpático, Joaquín creo que se llamaba, que era muy conocido por los teatreros que lograban viajar en ese minuto, él me dice, mira, tengo un autor que te puede gustar porque vi tu obra, que me pareció muy nostálgica y no sé qué, y me pasa obras de Cortés. Y tenía un sillón, tenía como un living en la librería, era muy bonita, y me senté y que estuve todo un día leyendo, y me compré todas las obras de Cortés que estaban traducidas, y las que no estaban traducidas, él me consiguió fotocopias, una vez así como, y me vine con eso, y ahí dije, este autor. Este es el que voy a empezar. Y ahí te convertiste en el fondo la persona que puso a Cortés en Chile. Sí, o sea, había habido un montaje antes de la Alejandra Gutiérrez en el Vara de Roberto Suco. Roberto Suco, el 92 hizo la Alejandra Gutiérrez, sí, me acuerdo. Con Francisco Melo. Eso lo hizo con Pancho Melo. Pancho Melo. Yo no vi ese montaje. Entonces, después, cuando yo volví de ese viaje, lo primero que hice fue De noche justo ante los bosques, después hice En la soledad de los campos de algodón, La herencia, Roberto Suco, Tabataba, hay montajes de Cortés que son mucho más intimistas, pero Roberto Suco es mucho más imponente, más grande. 25 actores. Por eso, ¿cómo te relacionáis con eso? Porque da la sensación, no sé, te lo pregunto, a lo mejor estoy equivocado,
que tu espacio es como el teatro de la palabra, donde la palabra tiene un espacio más íntimo, donde la palabra es la que está resonando. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿En ese espacio más personal o en un Roberto Zucco? No sé, es que a mí me gustan las obras con harta gente. Eso fue un desafío súper grande, con un elenco súper bueno, que además, chuta, en ese momento me dijeron todos que bueno, así como a la primera, y claro, las personas, Roberto Zucco tiene una estructura de 13 cuadros donde, claro, también los que aparecen en el primer cuadro no aparecen nunca más. El único que vuelve a aparecer varias veces es Roberto Zucco y algunos personajes que aparecen brevemente en otras secuencias. Entonces también está la Gloria Muchmayer, está la Coca Guasini, está la Blanca Levín, bueno, Néstor, que era Roberto Zucco. Entonces era un elenco así como de estrellas que se sumaron muy generosamente. Bueno, me gasté la Pepe el alma, porque además todos los cuadros tenían escenografías distintas, pero me di el gusto, aunque me quedé pobre como rata, pero me di el gusto de que usar la maquinaria del Vara, que cosas subieran y bajaran. Y eso también a la gente del Vara le gustaba mucho porque ya no se hacen ese tipo de obras. Claro. Entonces, usar la maquinaria, el puente para que bajen cosas, suban y no sé qué. Maravilloso, los técnicos son felices. Claro, y lo hacen con... Vamos. Y todo era perfecto porque está el Perrito Meyer, el director de escena, que es como una especie como de gran mago que hace que todo funcione ahí atrás. Entonces, es bonito. Yo creo que me gusta porque también la palabra está... Roberto Zucco es un teatro de texto. Entonces, claro, la intimidad genera cosas que son súper interesantes y el contacto con el público quizá puede ser más directo, pero el hacer un montaje grande con mucha gente es muy gratificante también, muy interesante como experiencia. Súper difícil, porque hay que lidiar con las personalidades, con los egos, con dificultades que son extra artísticas, pero interesante. A mí me gusta, me desafía. Sí, porque yo he tenido varias experiencias con espectáculos grandes y por ende a veces me costaba un poco también lo más íntimo, me costaba porque como que me había acostumbrado. Claro. Con la Pato Gallina nosotros fuimos a Cádiz también, con el Lúzar de la Muerte, que también era gigante. Sí. Sí, Oye, ¿no te acordás cuando iba llegando a Cádiz que tenía que cruzar un puente y estaba lleno de fábricas de aceite de oliva? Yo siempre me acuerdo de eso. Estaba lleno de fábricas de aceite de oliva y tú pasabas por ese puente y se sentía solamente el aceite de oliva. Así. Es maravilloso ese lugar, es maravilloso. O sea, ese festival yo creo que sigue existiendo, espero, pero sí. Y ahí la encargada del festival, que se llamaba Maribel, me acuerdo, una española, que después se vino a vivir un tiempo a Chile, y ella era como una enamorada de Chile y de los chilenos, una española muy simpática, te hacía la vida muy agradable también. Entonces era un festival muy, muy amable, y además se pasaba muy bien, que era como la idea también de que el teatro se disfruta, que no es solamente como sufrimiento y no sé qué, que el teatro se disfruta, se puede gozar, se puede conversar, se puede discutir, se puede hablar de tu trabajo y del otro. Eso es muy bonito y en Chile se hace poco eso. Me parece que... Víctor, has trabajado con un abanico amplio de actores de este país, así como muy... Y de alguna forma, te pregunto yo, casi como un consejo para la gente más joven como los que estamos, no sé... ¿Cómo llegáis, no sé, a Alfredo Castro? ¿Cómo llegáis a Rodrigo Pérez, a Pancho Pérez Banen, con una idea? Si le tuviéramos que enseñar a los cabros más jóvenes que están empezando a hacer teatro, ¿cómo se le llega un texto? ¿Cómo se le dice a un actor de esa categoría? Decir que tú tienes que actuar acá. Mira, este es el texto. Bueno, yo creo que sirve mucho el ejercicio y haber experimentado y haber hecho el ensayo y error. Yo creo que es sumamente importante y eso hay que generarlo siempre y partir cuando uno tiene la idea o cuando uno quiere dirigir y cuando tiene un proyecto en la cabeza o va generando un proyecto a medida que va trabajando y es consecuente con eso. Yo creo que uno va de alguna manera entrando de a poquito en un espacio, en un medio que no es fácil, que es cerrado, que es difícil, no solo porque está a veces sobresaturado, sino que también porque hay dificultades económicas que hay que sortear, porque no es fácil tener una buena sala,
en fin. Pero uno tiene que insistir, y yo creo que uno, si insiste, porque yo fui súper insistente al comienzo y le puse mucho color, eso yo creo que de alguna manera te posiciona y después es más fácil llegar a la gente, entregarle un texto, decirle, tengo este proyecto, hay un texto que es interesante. Yo siempre creo que he conquistado a la gente por los textos y porque creo que hay una consecuencia en mi trabajo que es más o menos visible, digamos, con respecto a las cosas que he hecho, que tiene que ver con mi línea y que tiene que ver con mi forma de trabajo, que no es ni mejor ni peor que otra, sino que simplemente es la mía. Y en ese sentido creo que esa consecuencia ha tenido esos buenos resultados, de poder convencer a gente. Y a esa consecuencia hay que se le suma un grado de obsesión por la obra. Así, Sí, totalmente. Hay que montar esta obra. Totalmente. O sea, cuando yo escojo una obra, yo no descanso hasta que la llevo, hago el montaje. Yo me ahí en ese sentido, claro. Y trato de generar las mejores condiciones, pero también uno ofrece unas platas que son ridículas. Si es que hay plata, entonces también uno es un acto de generosidad del otro, que ve el texto, que ve la obsesión, que se da cuenta de esa obsesión, que se da cuenta que todo va a funcionar perfecto y que en el mejor de los casos va a haber plata de vuelta. Pero yo he hecho obras con la Claudia Girolamo, por ejemplo, que hice muchas con la Claudia. Ella fue muy generosa conmigo, pero que de repente teníamos 10 giles sentados así y algunos cabeceando, viendo la obra. Entonces tú decías... Maravilloso como actor enfrentarse a eso. Encuentro que es increíble. Sí, hay que hacerlo también. Hay gente que se desanima con eso, pero... ¿Viste? Pero hay que hacerlo. Eso es lo que te perdiste por haber dejado de actuar. Eso. No, pero yo estaba te salvaste. Digamos que te salvaste de eso. Mira, oye, Víctor, Víctor, escúchame. Tengo... esta es una sesión nueva que estoy inaugurando contigo. A ver, una sesión nueva que estoy inaugurando contigo, que se llama La Pregunta del Pueblo. No, pero esta es la pregunta del pueblo actoral. Hay un amigo que te quiere saludar y hacer una pregunta para que escuchemos con atención. Vamos, niño nuevo. Víctor, amigo querido, compadre. Bueno, he tenido el gozo y el placer de compartir muchos años de vida y de teatro contigo, lo cual ha sido un aprendizaje que agradezco mucho, sobre todo por estar cerca de tu tremendo compromiso con el teatro, de tu perseverancia, de tu lucha, de tu resistencia, de tantas maneras, pero siempre con un gran amor. Incluso podríamos decir con un comprometido y obsesivo, incluso a veces amor neurótico por el teatro, lo cual no digo que sea bueno y malo, pero tiene visos de obsesión también. Y bueno, los artistas necesitamos a veces también de esas cuotas de obsesión para poder perseverar, estar completamente encantados y enamorados y obsesionados con el arte, con la belleza, con el oficio que realizamos, y tú tienes todo eso, y yo he podido compartirlo contigo muchas veces. Y en ese sentido te quiero hacer una pregunta para poder reflexionar en relación al tiempo que vivimos, porque todos estamos con una sensación de dificultad muy grande para las artes en general, pero los teatros siguen cerrados, no hay señales ni gestos políticos que nos den luz en relación a que esa circunstancia pueda cambiar prontamente. Y me gustaría escuchar tu visión y tu reflexión más allá de las quejas, porque las quejas abundan y están por todos lados. Nos quejamos que no se abren los teatros, que las dificultades, que lo difícil y bla, 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 y quejas, pero creo que sería interesante empezar a escuchar voces y reflexiones que también nos lleven a entender en qué nos tenemos que unir y cuáles son los puntos de unión que debiéramos tener en el ámbito del teatro, sobre todo para poder sobreponernos a
a ciertas diferencias o brechas o juicios o prejuicios que a veces son muy odiosos y que nos impiden realmente unir fuerzas en pro de un objetivo común, como por ejemplo lograr que se abran los teatros, que hayan políticas de apoyo culturales, estatales, mucho más definidas en relación a la circunstancia que estamos viviendo. Esa es la pregunta: ¿cuáles son, a tu parecer, los puntos en los cuales deberíamos poner foco y atención para poder unirnos como gremio y lograr más fuerza? Porque pienso que hoy día somos un eco de voces diseminadas, de mucha queja, pero nos cuesta mucho ser propositivos en un foco común que nos haga lograr objetivos concretos. ¿Cuáles son esos puntos de unión que deberían reforzar nuestra convivencia y nuestros objetivos para poder ir saliendo mejor de este trance tan difícil por el que está pasando el teatro y bueno, los artistas en general? Pero me parece interesante enfocarlo un poco más a los teatristas. Un gran abrazo, querido. Qué lindo. ¿Qué te puedo decir? Pues Pancho es mi hermano, porque conocemos... Francisco Pérez Banen, para la gente que nos está escuchando, Francisco Pérez Banen, primero hay dos cosas acá, a mí me llamó mucho la atención, el amor. ¿Por qué amor? El cariño y esa fuerza con la que habla y con la que habla de ti, de tu trabajo y todo eso. Y de ahí vamos a la pregunta, ¿qué pensáis? Me emocioné, porque además soy el padrino de la Matilda, de la hija chiquitita del Pancho con la mano, los quiero mucho, son mi familia, es parte de mi familia. Entonces, vamos a la pregunta generosa del Panchito. Basta de emociones, vamos a lo concreto. Basta de emociones. Vamos a la pregunta. Es verdad, bueno, es una reflexión igual súper importante que yo también la había pensado hacerla contigo, porque estamos en un momento terrible, bien crucial. Partimos de esta conversación hablando de la pandemia, obviamente desde la muerte, desde otros lugares, pero la pandemia también nos trajo una cosa muy dolorosa y muy fuerte para los teatros, ¿cachai? Se cerraron, se generó hemos estado ahí lidiando con el teatro online, haciendo cosas, pero de alguna forma también se le está haciendo un daño muy fuerte, no solamente a nosotros como artistas, sino también a toda la gente que está detrás de esto. Exactamente. A ver, yo creo que una de las cosas, y el Pancho lo apunta en parte de la pregunta, yo creo que lo más importante en este momento es lo colaborativo. Yo creo que el hacer trabajos que involucren a otros y unirse a otros, ayudarse, verdaderamente establecer vínculos colaborativos entre nosotros, entre los artistas, yo creo que es sumamente importante. Como el teatro tiene una cosa media sectaria, hay grupos que son el grupo de el grupo de este otro, eso es verdad, y eso pasa siempre, y uno pertenece a un grupo, y a veces uno se pica porque le gustaría pertenecer al otro, y no sé. Entonces, yo creo y espero, a pesar de que al principio me asusté un poco porque yo... justamente, y con el Pancho y con otras personas, incluida la Paulina, la Natalia, la Pancha Gavilán, en fin, Tito, no quiero dejar de nombrar, Lamparo y Gabriel Caña, he trabajado durante el año, y en circunstancias muy difíciles, pero considerando la colaboración de parte de ellos como principal herramienta. Entonces creo que en ese sentido, hoy día, cuando tenemos un problema y llamamos al colega que nos puede ayudar, que nos puede prestar un equipo, o que nos puede arrendar barato un equipo, o que nos puede dar un dato, ese espíritu colaborativo yo creo que nos puede salvar. Porque ayer se dio el anuncio de que en fase 3 se van a poder abrir los teatros con un aforo reducido, pero ese aforo reducido muchas veces nos va a ayudar a financiar todo lo que hay detrás y 10 meses prácticamente de inactividad, porque hay unos hoyos económicos gigantescos que están significando que hoy día, por ejemplo, y es bueno decirlo, el Teatro El Puente está haciendo una campaña para hacer donaciones, que yo creo que hay que donar, es un espacio muy lindo, muy significativo, que lo han llevado muy bien el Freddy con Fafifo. Entonces hay que ayudar a todos los teatros que necesiten ayuda y a todos los teatros que empiecen a generar espacios para que los artistas podamos volver. En el teatro menos comercial, en el teatro comercial, en el stand-up, en la música, o sea, en la danza, imagínate, o sea,
hay mucha gente que no ha podido hacer nada durante muchos meses. Entonces, creo que este renacer y partir de nuevo trabajando, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora en Mori Bellavista, con streaming en vivo, teatro en vivo. La semana pasada tuvimos con Néstor de Noche justo antes de Los Bosques, ahora vamos con Lamparo en vivo y con el Pancho en La Voz Humana de Cocteau, que es una manera híbrida. Las dos funciones están ahí, Lamparo va a estar sobre el escenario, pero claro, hay un costo adicional ahora que es el streaming. Que genera lucas, porque tenéis que arrendar cámaras, camarógrafos, hay 3 camarógrafos, un gallo que está switcheando, que cumple una función primordial, el encargado de la transmisión. O sea, en vez de que la cosa se simplifique, se complica porque la tecnología tiene eso. Entonces, yo creo que si eso va a ocurrir, lo colaborativo, las instituciones culturales que más allá de la queja se tienen que poner, o sea, tiene que haber un empuje, tiene que haber me pongo con... Ojalá que la empresa privada también se ponga, ojalá que la empresa privada, considerando que si se mantiene este híbrido del teatro presencial con streaming, el otro día gente de Copiapó, una señora de Nueva York muy emocionada, gente de Chiloé, o sea, esa gente que va a poder sumarse, además de los pocos espectadores que van a estar en la presencialidad, más lo colaborativo entre nosotros, más lo colaborativo del Estado, con fondos que ayuden a verdaderamente fondos de emergencia y no concursos para que, de nuevo, hacer un formulario y poner la chiva más grande para ganarse el fondo, y la empresa privada, que la empresa privada entienda que es sumamente importante porque la gente apoyó mucho a la cultura durante la pandemia, o se nutrió de cultura más bien. Vio series, compró libros, vio teatro en streaming, entonces no es tan poco importante para la gente. Entonces, de repente, la empresa privada que como que ve no con muy buenos ojos, porque nos sienten muy lejanos o porque no llegamos a mucha gente. No, llegamos a mucha gente y el streaming nos puede hacer llegar a más gente todavía. Entonces, yo creo que hay que ponerse súper propositivo. Yo, ponte tú, me salté completamente la discusión de si esto es teatro o no es teatro. No tenía tiempo, sí. De verdad, me reventó las pelotas, el huevo de Colón se me reventó, pero sí, violentamente, y dije, muchas gracias, yo paso esa discusión, yo estoy tratando de trabajar, y claro, a mí me interesa eso. De ahí, me imagino que habrá gente muy inteligente que está discutiendo otras cosas, y voy a escuchar y voy a leer atentamente sus reflexiones, pero a mí me parecía que era una manera de estar conectado y es lo que sigo haciendo. Y ha sido un placer que entre medio de toda esta incertidumbre, estar trabajando con actores que quiero y admiro y estar avanzando de a poquito a la presencialidad. Entonces estoy feliz, ¿no? O sea, claro, a pesar de las dificultades. Hiciste el primer montaje que hiciste en pandemia, fue Mente Salvaje. Mente Salvaje, ¿cierto? Claro. Sí. Que tenía un formato mucho más Zoom, un formato más... Totalmente. Claro. Y ahora hiciste este nuevo montaje que lo vi con el Néstor, que también hiciste La Voz Humana, que también La Voz Humana también es más formato Zoom, el primero que se hizo, ¿cierto? Claro. Y aquí se hizo una vuelta de tuerca que igual me pareció que fue interesante, esta vuelta de tuerca de sumar el escenario a esta transmisión, a esta sensación. Y ¿por qué lo hiciste así? Porque te agotó la mecánica como del Zoom así nomás, como se restringió, dijiste no, hay que meterse al escenario, hay que... Las dos experiencias anteriores que tú mencionaste, que Mente Salvaje y La Voz Humana, para mí fueron súper satisfactorias. Obviamente que escuché con atención las críticas con respecto a que era como una reunión, sí, era una reunión de Zoom, o sea, pero está esta idea de que el Zoom la gente tiene que pasar volando o no sé qué, o tienen que aparecer y desaparecer, o hacer como que están... A mí eso no me interesaba. Ahora, respeto profundamente a los que crean que el camino va por ahí, pero esta obra era eso. Y a mí me parecía muy bonito esa simpleza que proponía el mismo autor. Entonces, fue súper satisfactorio. Luego vino La Voz Humana, que tenía ya una complejidad, trabajando con Cristian Reyes y con su visión de diseñador, y también que le pega mucho al tema. Entonces hicimos ya un trabajo un poquito más de color, de algo un poquito más sofisticado. Y luego tuve la suerte, porque Mente Salvaje fue gracias a la producción de GAM, La Voz Humana, a la producción de Matucana 100, y después en Bio Bio hablé con ellos y presenté
de noche justo ante los bosques, pero también por esa cosa que dice el Pancho, obsesiva que tengo yo de dame una reunión y si no me contestan el mail, me da lo mismo, no se me cae ninguna perla en la corona, ¡pam! Oye, te parece que estás ocupado, pero te pedí una reunión, ojalá me la puedas dar, yo me acomodo a tu tiempo. No fue el caso de Concepción, porque me dieron la reunión en tiro, presenté el proyecto, y el proyecto tenía esta idea de sumarle nuestra presencia en el teatro, en un teatro maravilloso, que estaba cerrado desde hace mucho tiempo, que fue un agrado, llegamos, además fue como una gira en estas condiciones, ya era súper extraño, porque nos fuimos para allá una semana completa, fue dentro de lo serio que es todo el asunto, fue muy agradable igual porque estábamos literalmente encerrados en el teatro de la mañana a la noche, tampoco uno se podía tentar de ir a no sé dónde o al bar de no sé qué porque estaba todo cerrado en cuarentena, entonces fue muy bonito y resultó muy, muy bueno esa cosa híbrida del escenario transmitido. Ahora vamos a pasar al escenario público y ojalá, y a lo mejor, se va a sumar la transmisión. Creo que vamos avanzando así hasta que, me imagino... En México ya se está haciendo así, están los dos formatos. Está el formato de sala que tiene un público y a la vez tiene una posibilidad de que hay un público que lo ve online, que lo ve y que permite lo que tú dijiste recién, que la puede ver la persona en Nueva York, que lo puede ver la señora en Chiloé. Encuentro interesante, encuentro igual que abre una... Yo también estoy de acuerdo que... Hay que hacer esfuerzos para que eso... de difusión sobre todo, que es como el gran problema que hay hoy día, yo creo, para que la gente se entere, se conecte, pague una conexión que es un precio razonable y se sume mucha gente, porque una de las gracias es que se sume mucha gente, porque si vamos a hacer funciones en streaming para que hayan 10 personas, 10 computadores encendidos, obviamente que no tiene mucho sentido. Pero también yo también creo que existe la posibilidad, y por decreto, no sé, o por algo, que el Estado tenga la responsabilidad de permitir, porque si permití no sé, a 100 personas en un avión que está pegado uno al lado de otro, ¿qué sentido tiene no permitir que una persona esté en el teatro? Por último, un asiento entre medio, ¿me entendí? Un asiento entre medio, donde hay una sala para 250 personas, ya que entren 100, hay un asiento entre medio que está liberado, ¿cachai? Yo creo que se demoraron demasiado en dar la noticia fue ayer, se han demorado demasiado y creo que hubo un poquito, o sea, hemos estado bien votados y eso, aparte de la queja, ha sido real, o sea, no es una invención, hemos estado votados y espero, porque yo creo que las personas pueden reflexionar, cambiar, enmendar el rumbo y me parecería un súper buen gesto que eso se modificara, no solo con la autorización en fase 3, sino que se destinaran fondos para impulsar esas iniciativas y no una cantidad concursable en donde muchos se queden afuera, sino que un fondo significativo para poder impulsar y reimpulsar el teatro y todas las actividades escénicas en general para reactivar el medio, si está muy dañado. Claro. Víctor, dame un segundo porque antes que se nos vaya el tiempo necesito saludar a los auspiciadores que permiten que esta conversación se pueda realizar hoy en vivo y en directo acá. Quiero saludar a PBF. Después de dirigir una gran obra de teatro, seguro que te va a dar hambre. Así que los invito a probar pavo, pollo, cerdo, sureñas tradicionales. Con PBF juntos saldremos adelante, asado, hamburguesa, lo que ustedes quieran, un hot dog en el verano. Disfrútalo en familia con PBF Alimentos y juntos cuidémonos, por favor. Y también quiero saludar a Acer. Por favor, Acer en todo tipo de juegos, en todo tipo, en notebook gamer Acer Nitro 5. El notebook gamer Acer Nitro 5 te entrega todo el rendimiento que necesitas para tu home office y tus juegos favoritos. Así que junto a Acer y PF hemos conversado hoy como que se nos va el tiempo, maldita sea, como que quedan tantos temas por hablar. Puta, te tenía una lista de cosas aquí que te iba a preguntar. No te pude presentar por el señor de la creencia. Después te pregunto. Ya, puta, maldita sea. Le mandamos saludos. Saludos a Julito Milostich y a todo el elenco. Julio, un saludo. Con eso alcanzamos, Julito. Oye, Víctor, sinceramente te lo agradezco mucho. Ya nos vamos a encontrar ahí, no sé, por ahí.
tal vez en la casa del Pancho, tal vez en un Obvio. teatro. Soy yo, Pato Pimienta, cuando me acerque a ti y te diga qué grande que eres, Ahora, para que me ahora digas te- más que... Gracias. ahora te voy a hacer así. Sí, y ahora me no puedes voy a- saludar con el codo. Sí. No te voy a poner cara de culo, no te voy a decir Claro. gracias. Espero gracias. que no me digas gracias. Ya, Claro. compañero, un fuerte abrazo. Muchas gracias por la Muchas gracias conversación. por la invitación. Muchas gracias. Lo Gracias pasé a muy bien. Panchito Pérez Van también por acompañarnos con su conversación, con su entrevista. Y ojalá que el teatro siga creciendo y ojalá que el Estado nos escuche de una vez por todas. Queremos teatro Así para será. todos, danza, música. El arte le hace bien al alma, le hace bien al corazón, le hace bien a la vida, Siempre. le hace bien a todos. ¿Ya? Siempre. Muchas gracias. Un abrazo, compañero. Cuídese.